10 años es mucho tiempo para mantener una máquina funcionando sin problemas, un piso seguro y una fuerza laboral estable. Leonor Brous, lo había logrado en la fábrica Manufacturas del Valle en silencio, sin esperar ovaciones. No pedía fuegos artificiales, solo un aumento justo. En mi solicitud detallé las mejoras de seguridad que implementé, las crisis que ayudé a la empresa a superar, los clientes que calmé para que volvieran a confiar en nosotros, números, nombres, pruebas grabadas en libros contables y contratos. Coloqué el documento en el escritorio de Javier Mondragón, el nuevo director general que llevaba apenas 3 meses en el cargo. Lo revisó con una mueca que ya anticipaba el veredicto. «¿Qué logros merecen un aumento?», dijo con un tono burlón, lo suficientemente alto para que los directivos en la sala lo escucharan. Luego, arrojó mi solicitud al bote de basura como si fuera un papel de chicle. Algunos soltaron risitas, dudando entre reír o desviar la mirada. Me quedé ahí, parada, con la humillación cortándome como un cuchillo, pero extrañamente clarificadora. Mantuve el rostro sereno, la voz firme. «Gracias por su tiempo», dije con calma. Di la vuelta, con la espalda recta, y salí como si nada me hubiera tocado. Pero por dentro, algo había cambiado. Años de lealtad borrados en un segundo. No se sentía como un final, sino como el comienzo de algo nuevo. En mi oficina, cerré la puerta y dejé que el silencio pesara. Mis colegas asomaron la cabeza, esperando un estallido. En cambio, sonreí. Una sonrisa pequeña y contenida, porque la rabia no me serviría. La precisión, sí. Había pasado mi carrera aprendiendo cómo encajaban cada tornillo y cada banda transportadora, cómo un pequeño desajuste podía detener todo un sistema. Las personas no eran diferentes, las empresas tampoco. Javier pensó que me había desechado, solo me había despertado. Tomé un cuaderno que guardaba escondido, lleno de observaciones, irregularidades, notas que nadie más se había molestado en conservar. Pasé los dedos por las páginas y me sentí más firme que en meses. La humillación dolió. Sí, pero lo que quedó fue claridad. Sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, entré a Manufacturas del Valle a tiempo, no antes, no ansiosa, solo presente y muy, muy callada. La mañana después de que Javier arrojara mi solicitud a la basura, llegué al trabajo a las 8 en punto, no a las 7, ni antes del amanecer como lo había hecho por años. Por primera vez en una década, no llevé reportes extra bajo el brazo. No me quedé hasta tarde revisando el piso, verificando envíos o calmando a clientes nerviosos fuera de horario. Hice exactamente lo que mi descripción de puesto exigía. Ni un centavo más. Al principio, nadie lo notó. Las ruedas de Manufacturas del Valle seguían girando, aunque no tan fluidas. Una caja de envío quedó abandonada en el muelle un día entero, porque no estuve ahí para agilizar el papeleo. Una orden de compra quedó sin firmar hasta que un cliente llamó 2 veces, molesto. Los cuellos de botella eran pequeños, casi invisibles, pero se acumulaban. Yo siempre había sido el aceite silencioso que mantenía la máquina en marcha, y ahora ese aceite se había esfumado. Mis colegas empezaron a preguntar, ¿dónde está Leonor Marcos, de logística? Se asomó a mi puerta, confundido. ¿No vas a bajar a revisar los manifiestos? Sonreí cortésmente y negué con la cabeza. No es mi responsabilidad. Marcos frunció el ceño y se fue, inquieto. Luego lo notaron los clientes. Los correos quedaron sin respuesta hasta que los representantes asignados se dignaban a contestar. Un cliente de años me llamó directamente, frustrado. Escuché y lo redirigí a la línea correspondiente, aunque podría haberlo resuelto en 2 minutos. Colgó insatisfecho. Javier escuchó rumores, pero los desechó. Se ha vuelto floja, les dijo a los gerentes en una reunión, con un tono despectivo. Me quedé sentada en silencio en la mesa, sin revelar nada que lo creyera.
no veía que las grietas en su brillante imperio se estaban extendiendo. Fisuras pequeñas corriendo por cada departamento, y lo hermoso era que no tenía que mover un dedo para que aparecieran. Solo debía hacer nada, nada extra, nada sin paga, nada invisible. El sistema se revelaría por lo que era sin que yo lo sostuviera. Esa noche, llegué a casa más temprano de lo que podía recordar. Me senté en la mesa de la cocina y abrí el cuaderno viejo donde había guardado notas durante años. En casa, el cuaderno estaba abierto bajo la luz tenue de la cocina. Sus páginas cubiertas de pequeñas anotaciones. La mayoría las vería como pedazos de nada fechas, iniciales, números de facturas extraños. Pero yo siempre supe que los detalles podían ser salvavidas. Mi padre me lo enseñó. Trabajó en los muelles hasta que sus manos se agrietaron y sus pulmones se rindieron. Y siempre decía Leonor: la diferencia entre la seguridad y el desastre es una casilla sin marcar. Aprendí a notar lo que otros ignoraban. Este pueblo me crió como criaba acero y madera duro, firme, honesto. La gente conocía mi rostro en el mercado, en la iglesia, en el piso de la fábrica. No era extraordinaria, era constante. Ese había sido mi poder. Cuando mi esposo murió hace 12 años, dejándome sola para criar a Diego, este trabajo y esta comunidad me dieron estabilidad. Manufacturas del Valle me dio un cheque, un horario, un lugar donde mi duelo podía absorberse en la rutina. A cambio, yo le di lealtad. Diego tiene ahora 20 años. Está en la universidad estudiando ingeniería. Cada factura de colegiatura que pagué, cada turno nocturno que tomé, fue por él. La ambición nunca me impulsó. La estabilidad, sí. Quería que caminara hacia un futuro donde nunca tuviera que mendigar dignidad. Ese era mi motor. Pero las palabras de Javier removieron algo profundo en mí. ¿Qué logros merecen un aumento?, se burló, como si décadas de trabajo pudieran borrarse con una mueca. En ese instante vi la verdad en mi silencio. Mis sacrificios callados habían permitido que hombres como él confundieran lealtad con debilidad. Pensé en Diego, en el hombre que se estaba convirtiendo, y supe que no podía dejar que ese ejemplo permaneciera. Si permitía que me borraran sin protestar, ¿qué lección le dejaría? Que sobrevivir significaba tragarse la humillación, que la dignidad era negociable. No. El tiempo de la resistencia silenciosa había terminado. Los años de llevar registros, de observar sin hablar, ya no eran solo hábitos, eran armas esperando ser afiladas. Volteé otra página del cuaderno. Mis ojos se detuvieron en el nombre de un proveedor que había circledado años antes, y sentí la primera chispa de un plan tomar forma. El nombre del proveedor circledado me miraba como una migaja que había dejado para mi futuro yo. Años de notas llenaban ese cuaderno, pequeñas irregularidades que noté, pero dejé de lado mientras lidiaba con crisis. Horas extras y la vida misma. Ahora, con la claridad ardiendo en mí, revisé las páginas como si fueran mapas. Un patrón emergió rápido, un proveedor que cobraba tarifas urgentes casi cada mes, incluso en pedidos que sabía eran rutinarios. Las fechas en algunas facturas no coincidían con los registros de entrega. Peor aún, algunos formularios de control de calidad tenían marcas de tiempo alteradas, del tipo que solo alguien interno podía manipular. Fotocopié todo y guardé los originales en su lugar. Luego llamé a Marcos. Era un empleado de logística, confiable, callado, y uno de los pocos que nunca me había tratado como ruido de fondo. Cuando llegó a mi oficina después de horas, deslicé las copias por el escritorio. Compara esto con los registros maestros, le dije. Ve si los números cuadran. Marcos ajustó sus lentes, frunciendo el ceño mientras leía. Esto parece raro, murmuró, sacando una libreta. Dame un día. Al día siguiente, regresó con hojas de comparaciones. Leonor, no estás equivocada, susurró. Estas tarifas urgentes están ligadas a un proveedor que apenas existe en papel, sin dirección, sin teléfono, solo un apartado postal.
un proveedor fantasma. Era el tipo de truco del que solo había leído en revistas especializadas. El tipo de esquema que desviaba dinero bajo las narices de todos. Mi estómago se apretó. No de miedo, sino de reconocimiento. Esto era más grande que insultos y orgullo herido. Esto era fraude. Pero incluso con los hallazgos de Marcos, sabía que no era suficiente. Unas fechas desajustadas y direcciones falsas podían explicarse, enterrarse bajo excusas. Necesitaba pruebas tan sólidas que no pudieran ignorarse. Evidencia que resistiera cualquier intento de manipulación. Esa noche, cerré el cuaderno con cuidado y miré por la ventana de mi oficina. Las grietas que había dejado crecer llevaban a un lugar más oscuro, y sabía que no podía seguirlas sola. Cuanto más miraba los números, más claro quedaba que no podía desenredar esta red sola. Los rastros en papel pueden mentir si no sabes leerlos. Y necesitaba ojos más agudos que los míos. Fue entonces cuando pensé en Clara. Se había retirado de auditoría 5 años antes, pero en su tiempo era la que todos temían implacable, meticulosa, incorruptible. La llamé una noche, medio esperando que declinara. En cambio, soltó una risita suave. Leonor, siempre dije que tú eras la única que ponía atención. Tráeme lo que tienes. Conduje a su casa modesta con copias de las facturas y reportes de control de calidad. Los esparció sobre su mesa de comedor como piezas de un rompecabezas. ¿Ves esto?, dijo, señalando firmas superpuestas. No son solo descuidos, son falsificaciones. Y aquí, reportes de calidad retroactivos para cubrir huecos en entregas. Me miró, con los ojos afilados tras sus lentes. Alguien ahí ha estado falsificando cumplimiento para mantener vivos los contratos. Su confirmación fortaleció mi determinación, pero sabía que los documentos solos no bastarían. Necesitaba algo visual, innegable. Ahí entró Raúl. Trabajaba en TI y seguridad. Más joven que yo, pero uno de los pocos que me trataba con respeto. Una noche, lo encontré en la sala de servidores. Raúl, dije en voz baja. ¿Las cámaras guardan grabaciones después de 30 días? Dudó, luego asintió. Oficialmente, no. Extraoficialmente, puedo recuperar archivos, si sé qué buscar. Se lo dije, una semana después. Deslizó un USB por mi escritorio. No me preguntes cómo lo conseguí. Dijo, en la pantalla, Javier apareció en un video granulado en blanco y negro. Reuniéndose después de horas con un supuesto consultor, reconocí el nombre de inmediato, el mismo ligado al proveedor fantasma que Marcos había descubierto. Con el análisis de Clara, las comparaciones de Marcos y las grabaciones de Raúl, tenía más que rumores, tenía chispas. Aún así, las chispas dispersas solo iluminan rincones. Necesitaba un incendio lo suficientemente fuerte para atravesar las paredes de la sala de juntas. Así que reuní los cuadernos, los registros, las grabaciones, y me recordé no bastaba con atrapar a Javier mintiendo. Tenía que hacer imposible que escapara de la verdad. Cuanto más cavábamos, más claro se volvía el patrón. Marcos vino a mí una mañana, pálido pero decidido, con una carpeta bajo el brazo. Rastreé las órdenes de compra, dijo en voz baja. Los metadatos de los correos apuntan directo a la cuenta de Javier. Él autorizó personalmente cambios en las rutas de proveedores, después de horas, desde su oficina. Le agradecí y entregué las páginas a Clara. Ella las examinó junto a su pila de reportes de calidad, recorriendo con el dedo las firmas falsificadas que ya había marcado. Esto es deliberado, murmuró. La misma mano, nombres diferentes. Si esto llega a reguladores, sería devastador. Mientras tanto, Raúl trabajaba en silencio. Una noche entró a mi oficina. Cerrando la puerta tras él, saqué los registros del sistema, dijo, dejando un USB. Javier evadió la jerarquía de aprobación más de una vez. Entradas directas a compras sin firma secundaria, todo con fecha y hora. Exhalé lentamente.
Cada hilo era fuerte, pero juntos eran una red. El riesgo, sin embargo, era perder credibilidad si una sola pieza parecía comprometida. Así que hice lo que siempre hice mejor, documenté. Cada copia fue respaldada, cada original sellado. Las declaraciones de testigos fueron firmadas y fechadas. Incluso registré cuando Marcos, Clara y Raúl me entregaron materiales, creando una cadena de custodia inquebrantable. Mirando la pila creciente de cuadernos, discos y notas, sentí el peso de la responsabilidad y la extraña firmeza del propósito. Javier pensaba que su arrogancia lo hacía intocable. No tenía idea de que la lealtad y la diligencia podían volverse armas más afiladas que cualquier cuchillo. Aún así, la pregunta seguía: ¿qué hacer con esta red una vez tejida? La evidencia sin dirección era solo papel en un cajón. Usarla significaba entrar a un campo de batalla que había evitado por años. Esa noche, mientras guardaba el último cuaderno en mi gabinete, supe que el tiempo de las sombras terminaba. La verdad estaba lista para dejar mis manos y debía decidir a quién entregársela primero. Una vez que la evidencia estuvo asegurada, supe que no podía quedarse en mi gabinete para siempre. Para avanzar, debía llegar a alguien que no pudiera comprarse, alguien con autoridad que Javier no pudiera desestimar con una mueca. Esa persona era Inés Vargas. Inés había estado en la Junta de Manufacturas del Valle más tiempo del que yo llevaba trabajando en la fábrica. Su reputación era de una integridad rara en un mundo donde los favores y apretones de manos a menudo pesaban más que la verdad. Organicé una reunión discreta a través del asesor legal de la empresa, evitando a Javier por completo. Cuando Inés entró a la sala, su postura era recta, sus ojos afilados como cristal. «Me han dicho que tienes algo importante», dijo, sin decir palabra. Deslicé el paquete sellado por la mesa. Dentro facturas, firmas, registros y evidencia en video. No lo abrió de inmediato. Solo me estudió. «¿Entiendes el riesgo de entregar esto?» «Entiendo el riesgo de no entregarlo», respondí. Mi voz no tembló. Asintió y pasó el paquete al asesor con cuidado preciso. «Esto no será enterrado. Iniciaré una investigación independiente. Hasta entonces, el silencio es tu escudo». Al salir de esa oficina, me sentí más ligera. No segura, pero más firme. Por primera vez, la verdad no estaba solo en mis manos. Javier, sin embargo, sintió el cambio. No podía ver la evidencia, pero veía el cambio en mí. En la siguiente reunión de personal, se recostó en su silla y dijo con falsa alegría: «Leonor, ¿sigues tomando notas? Tal vez en otros 10 años te ganes ese aumento». Las risas recorrieron la mesa, forzadas e incómodas. Sonreí levemente, sin revelar nada, que se burlara. Su arrogancia era el único cómplice que no tuve que sobornar. No tenía idea de que el cañón ya estaba cargado. Solo no había escuchado el disparo, y cuando la junta finalmente lo llamó a puertas cerradas, supe que el sonido resonaría por cada pasillo de Manufacturas del Valle. Cuando llegó la citación, fue silenciosa y discreta una nota del asesor legal, pidiendo mi presencia afuera de la sala de juntas. Esperé en un pasillo estrecho, con el cuaderno en la mano, mientras tras las puertas pesadas los directivos juzgaban. A través de la madera, voces apagadas subían y bajaban, pero podía imaginar cada giro de la conversación. Empezaron con el paquete de evidencia, uno por uno. Los documentos fueron presentados: facturas con tarifas infladas, reportes de calidad con fechas falsificadas, correos enviados desde la cuenta de Javier y, finalmente, el video granulado que Raúl había conseguido. Yo lo había visto todo, pero en ese escenario la mesa larga y pulida, los directivos en sus trajes tenían un peso que ni yo había anticipado. Javier hizo exactamente lo que esperaba. Primero, negación. Se apoyó en su sonrisa fácil, alegando que las firmas eran falsificaciones, las facturas errores clericales. Cuando eso flaqueó, cambió al encanto.
recordando a la Junta su liderazgo visionario y nueva dirección. Pero el encanto no borra marcas de tiempo. Cuando se reprodujo el video, mostrándolo reunido en secreto con el supuesto consultor ligado al proveedor fantasma, su máscara se rompió, cambió de nuevo, esta vez a culpar, arrojó a subordinados bajo el autobús, pintándolos como incompetentes o mentirosos. Pero las firmas coincidían con su mano, los accesos venían de su cuenta y las fechas encajaban demasiado bien. La Junta no estalló en ira, solo se quedó en silencio. El tipo de silencio que lleva un juicio más pesado que las palabras. Finalmente, Inés habló. Hasta que concluya una auditoría externa. Estás en licencia administrativa. La sentencia cayó como martillo. Javier palideció. Sus protestas fueron ignoradas mientras los directivos recogían sus archivos. La puerta se abrió y pasó junto a mí, con la mandíbula tensa, los ojos oscuros de furia. Los murmullos comenzaron casi de inmediato, serpenteando por los pasillos. Leonor tenía las pruebas. Nadie me lo dijo a la cara, pero el cambio en las miradas era inconfundible. Ya no era invisible, pero sabía que no debía celebrar. Un trono solo había temblado, no caído, y en el espacio dejado por la incertidumbre, la pregunta persistía: ¿quién se atrevería a dar un paso adelante para estabilizarlo? La auditoría llegó rápida y sin piedad. Investigadores independientes revisaron archivos de compras, verificaron reportes de seguridad y compararon las cuentas de Javier con registros bancarios. En semanas, el panorama fue innegable: facturas infladas, cumplimiento falsificado, reportes deliberadamente erróneos. Lo que había sospechado por años, ahora lo confirmaban en blanco y negro. Los reguladores rodearon como halcones. Llegaron cartas de agencias de supervisión y los socios comerciales exigieron explicaciones. Algunos clientes amenazaron con demandas si no se cumplían las garantías. Para Manufacturas del Valle, el escándalo no era solo podredumbre interna, era un ajuste de cuentas público. La Junta ya no podía proteger a Javier. En una sesión de emergencia, exigieron y aceptaron su renuncia. La noticia se filtró en horas: director general renuncia en medio de investigación por fraude. Para la mañana, cada publicación del sector llevaba el titular. Los reclutadores, antes ansiosos por cortejarlo, guardaron silencio. Su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y colapso. Observé todo desarrollarse sin alegría, solo con una calma firme. Él había burlado mi valor, arrojado mi solicitud a la basura. Y ahora, esa misma negligencia me había destrozado su carrera. La Junta, desesperada por estabilizar la empresa, formó un grupo de trabajo de estabilización. Para mi sorpresa, me pidieron unirme. Durante semanas, me senté en mesas largas con abogados, directivos y consultores, ofreciendo las soluciones prácticas que había dado en silencio por años. Solo que ahora la gente escuchaba. Eventualmente, me ofrecieron el puesto de directora de operaciones. No lo acepté de inmediato. En cambio, expuse mis condiciones: supervisión transparente, mayores protecciones para los empleados y un plan para reconstruir la confianza de los clientes paso a paso. Les dije que Manufacturas del Valle no podía repararse con parches rápidos. Debía reconstruirse sobre la dignidad. Aceptaron. Por primera vez, me sentí no solo útil, sino escuchada. Mientras firmaba los papeles para el nuevo puesto, pensé en el cuaderno que lo había iniciado todo, y en la fuerza silenciosa que tomó no estallar cuando me humillaron. Lo que comenzó como un insulto se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Y aún así, sabía que la verdadera prueba no era acabar con el reinado de Javier, sino lo que construiría en el espacio que dejó. Al asumir el rol de directora de operaciones, no cargaba una bandera de venganza. Esto ya no era sobre Javier, era sobre restaurar la empresa a la que le había dado la mitad de mi vida. Mis primeros actos no fueron grandes anuncios, sino reparaciones necesarias y discretas. Creé programas de cumplimiento que resistieran cualquier escrutinio. Diseñé sesiones de capacitación, y
que enseñaran responsabilidad y redacté protecciones para denunciantes para que nadie más tuviera que arriesgarse al silencio como yo alguna vez lo hice. En el piso, los trabajadores recibieron los cambios con una esperanza cautelosa. Cuando los protocolos de seguridad se aplicaron con justicia en lugar de intimidación, aplausos discretos resonaron por la fábrica. Los clientes comenzaron a devolver llamadas con menos sospecha, su confianza reconstruyéndose poco a poco. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba ver a Manufacturas del Valle firme otra vez, sostenida no por arrogancia, sino por integridad. En casa, Diego regresó un fin de semana de visita. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde meses antes había abierto ese viejo cuaderno. Me miró con una mezcla de orgullo y curiosidad. «Mamá», preguntó suavemente. «Ganaste». Sonreí, como había sonreído en la humillación, pero ahora con una paz más profunda. «No, hijo», respondí. Demostré que la verdad todavía importa. El nombre de Javier se desvaneció rápido de los titulares, su carrera colapsando en silencio. Los reclutadores lo evitaron, y en una industria que vive de la memoria, se convirtió en una advertencia. Mientras tanto, yo permanecí, no triunfante, sino firme, exactamente como siempre había sido. Una tarde, me detuve en la esquina de mi oficina, donde estaba el bote de basura. Pensé en ese día cuando mi solicitud fue arrojada como si no valiera nada. Luego me volví hacia la ventana. La luz del sol derramándose sobre el escritorio ahora marcado con mi placa de directora. Él se había burlado de mi valor y me había desechado. Pero la evidencia que cargaba habló más fuerte que su arrogancia jamás pudo. Y al final, no fue venganza lo que encontré, fue la prueba de que la dignidad, una vez defendida, se vuelve inquebrantable.